ya sabéis que mi voz es mi voz, pero está editada con el programa porque ya estáis viendo que prácticamente no puedo ni hablar. Es que me cuesta trabajo hasta mantener los ojos abiertos. Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer cuya historia atraviesa las páginas de su nuevo libro con la fuerza de quien ha tocado fondo y ha decidido contarlo. Cuando aún late algo dentro, es una obra que reúne relatos sobre la depresión, la fibromialgia y la fatiga crónica. Pero más que un libro sobre el dolor, siento que es un libro sobre la resistencia emocional, sobre seguir agarrándose a algo incluso cuando una persona siente que se está rompiendo por dentro. Algunos textos nacen de sus propias vivencias, otros de testimonios de personas que han confiado en ella y le han abierto partes muy íntimas de su historia. Es un libro que habla de lo que pesa, pero también de lo que sostiene. Malú, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes al ver este libro publicado? Hola, Gabriela. En primer lugar, muchísimas gracias a ti por darme esta gran oportunidad de dar a conocer este libro tan importante para mí, el cual es mi bebé, porque es el primero de los que tengo publicados y el que más significado tiene para mí, porque está creado para poder ayudar a otras personas que se sienten invisibles e incomprendidas. Y, bueno, que como me siento, pues me siento emocionada, vulnerable y fuerte a la vez. Es extraño, porque siento que cada página habla un poco de mí, pero también de muchas personas que viven ciertas cosas en silencio. Exponerse nunca resulta fácil, pero llegó un momento en el que sentí que tenía que hacerlo. Pensé que si todo lo vivido podía acompañar a alguien, aunque fuera durante un momento difícil, entonces ya habría valido la pena escribirlo. Supongo que este libro es mi manera de decirle a alguien, te entiendo de verdad. Eso se siente muy real y también muy valiente, porque hay personas que escriben historias, pero en tu caso da la sensación de que has dejado partes muy personales entre las páginas. Así que, si te parece, vamos a hablar un poquito más de ti, de tu proceso y de todo lo que hay detrás de este libro. Claro que sí, vamos allá. Perfecto, entonces. Bueno, primera pregunta y la más importante, ¿quién es Malú García cuando no está escribiendo? Pues creo que soy una mujer que intenta convivir cada día con un cuerpo que muchas veces le pone límites. Vivo todo de una forma muy intensa y muy consciente. Me fijo muchísimo en las pequeñas cosas, en detalles que a veces pasan desapercibidos para los demás. Escucho mucho, observo mucho, quizá porque cuando una persona atraviesa ciertas etapas, aprende a mirar el mundo de otra manera. Qué curioso eso que dices. A veces parece que el dolor vuelve a las personas más sensibles a todo lo que les rodea. Y en tu caso, da la sensación de que esa forma de mirar termina convirtiéndose también en escritura. Y hablando precisamente de esa manera de vivir las cosas, ¿qué te ha enseñado vivir con fibromialgia? Me ha enseñado a escucharme de verdad. Antes vivía con la sensación de tener que llegar a todo, de aguantar siempre un poco más, de exigirme incluso cuando ya estaba agotada. La fibromialgia me obligó a parar y a mirar mi vida desde otro lugar. También me enseñó algo muy duro, que muchas veces el dolor invisible resulta difícil de entender para quienes no lo viven. Pero al mismo tiempo descubrí una sensibilidad que antes no tenía. Ahora valoro muchísimo cosas que antes parecían pequeñas. Una mañana tranquila, un día con menos dolor, una conversación sincera o simplemente tener fuerzas para disfrutar un rato de calma. Creo que muchas personas que viven enfermedades invisibles se van a sentir muy identificadas con eso que acabas de decir, porque desde fuera a veces solo se ve a una persona normal y toda la lucha queda escondida. Y, aún así, escuchándote, da la sensación de que has conseguido transformar parte de ese dolor en una manera distinta de mirar la vida. De hecho, eso me lleva directamente a algo que quería preguntarte. ¿Qué significa para ti estar viva? Para mí, estar viva significa seguir sintiendo cosas. Poder emocionarme con una canción, con una conversación, con una mirada o incluso con un recuerdo inesperado. Creo que muchas veces damos por hecho esas pequeñas emociones hasta que atravesamos etapas difíciles y entendemos lo importante que es seguir conectando con algo por dentro. Y hay días en los que, sinceramente, estar viva también significa algo mucho más simple. Despertarme y pensar, vale, sigo aquí. Esa última frase creo que resume muchísimo más de lo que parece, porque hay personas que sobreviven cosas por dentro que los demás ni siquiera imaginan, ¿sí? Y aún así siguen levantándose cada mañana.
Y supongo que cuando alguien atraviesa etapas así, termina aferrándose mucho más a ciertos pequeños momentos de calma. ¿Hay algo que te dé paz, incluso en los peores días? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el olor del café recién hecho por la mañana, sobre todo en esos días en los que el simple hecho de levantarme ya ha sido mi primera batalla. También el silencio de la madrugada, cuando todo el mundo duerme y yo deambulo por la casa o por el jardín. La madrugada tiene algo especial para mí, porque siento que el mundo deja de exigir cosas por unas horas. Todo se vuelve más lento, más tranquilo. No hay ruido, ni prisas, ni conversaciones pendientes. Y creo que ahí encuentro una calma muy difícil de encontrar durante el día. A veces simplemente camino en silencio, escucho el aire, miro la oscuridad del jardín o pienso en los libros que todavía quiero leer. Son pequeñas cosas, pero me ayudan a recordar que dentro de mí todavía hay algo que sigue latiendo más allá del dolor. Qué importante eso que acabas de decir, porque al final muchas veces son esos pequeños rituales los que sostienen a una persona cuando todo pesa demasiado, y escuchándote da la sensación de que precisamente de ahí nace también gran parte de tu libro. Así que tengo que preguntártelo, ¿qué te impulsó a escribir cuando aún late algo dentro? Creo que nació de una necesidad muy humana de sentirme comprendida. Durante mucho tiempo me sentí muy sola con muchas cosas que me pasaban por dentro, y llegó un momento en el que pensé que quizá, si las contaba de una forma honesta, alguien al otro lado podría sentirse menos solo también. Escribir este libro fue una forma de abrirme emocionalmente, pero también una manera de resistir, de decirme a mí misma que, aunque hubiera dolor, todavía quedaba algo dentro de mí con ganas de expresarse. Y creo que precisamente por eso muchas personas conectan tanto con lo que escribes, porque no da la sensación de estar leyendo algo perfecto, sino algo profundamente real. Además, mientras te escucho, me pregunto cómo empieza todo ese proceso creativo dentro de ti. ¿Cómo nace un relato de este libro? Casi todos los relatos nacen primero en mi cuerpo antes que en mi cabeza. A veces empiezan con una noche sin dormir, con un pico de dolor, con una sensación que me acompaña durante días o con una conversación interna que termina desbordándome emocionalmente. Normalmente no escribo en el mismo momento. Suelo dejar que todo repose un poco dentro de mí y cuando vuelvo a ello intento transformarlo en algo que pueda emocionar o acompañar a otra persona. Creo que escribir también ha sido mi manera de darle sentido a cosas que muchas veces resultan difíciles de explicar. Y eso se nota muchísimo cuando se lee el libro, porque muchas emociones parecen vividas de verdad, no inventadas desde fuera. Y claro, imagino que hubo relatos especialmente difíciles de enfrentar. ¿Hay algún relato que te haya costado especialmente escribir? Sí, hay un relato que habla de una soledad muy profunda, de esos momentos en los que una persona siente que se ha desconectado completamente de todo y de todos. Escribirlo me removió muchísimo porque me obligó a mirar partes de mí que normalmente intento mantener en silencio. Recuerdo que hubo días en los que tenía que parar mientras escribía porque emocionalmente me sobrepasaba, pero al mismo tiempo creo que fue uno de los relatos más necesarios para mí. De alguna manera sentí que, al poner todo eso en palabras, algo dentro de mí dejaba de pesar tanto. Eso debe de ser durísimo, pero también muy valiente, ¿no? Y quizá precisamente por eso el libro tiene esa mezcla constante entre oscuridad y esperanza, porque incluso en los relatos más duros siempre aparece una pequeña luz al final. ¿Por qué decidiste incluir frases de esperanza al final de cada relato? Porque no quería que nadie terminara un relato sintiéndose completamente atrapado en la oscuridad. Los textos hablan de dolor, de agotamiento, de miedo y de muchas emociones difíciles, pero siempre sentí la necesidad de dejar una pequeña luz al final, aunque fuera algo muy simple. Creo que, cuando una persona está pasando por un momento complicado, a veces una sola frase puede hacerle sentir acompañada. Y supongo que esa era mi intención todo el tiempo, decirle al lector: entiendo lo que sientes y quiero quedarme un rato contigo dentro de eso. Y creo que justamente ahí está una de las cosas más especiales del libro. No intenta endulzar el dolor, pero tampoco abandona al lector dentro de él. Y claro, escuchando todo lo que cuentas, ¿no? Imagino que escribir un libro así mientras convivías con los síntomas tuvo que ser un proceso muy duro. ¿Cómo fue el proceso de escritura en medio de los síntomas? Fue un proceso muy lento. Había días en los que escribir unas pocas líneas ya me dejaba completamente agotada física y mentalmente. Pero al mismo tiempo, la escritura terminó convirtiéndose en una especie de refugio para mí.
Siento que, mientras escribía, todo lo que llevaba dentro encontraba un poco de orden. El dolor seguía ahí, claro, pero ponerlo en palabras me ayudaba a entenderlo mejor y a sentir que no me estaba ahogando tanto dentro de él. Y eso se percibe mucho en el libro, porque da la sensación de que cada texto fue escrito desde un lugar muy real y muy vulnerable. Pero también creo que muchas personas podrían pensar que un libro así está dirigido únicamente a quienes viven una enfermedad o un problema de salud. ¿Tú sientes que cuando aún late algo dentro está pensado solo para personas enfermas? No, para nada. Obviamente, muchas personas que viven enfermedades físicas o emocionales pueden sentirse identificadas, pero en realidad creo que este libro está dirigido a cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, agotado o roto por dentro. Todos atravesamos momentos en los que dejamos de reconocernos, en los que dudamos de nuestro valor o sentimos que hemos perdido una parte de nosotros mismos. Y supongo que este libro intenta acompañar precisamente a esas personas, recordarles que, incluso en los momentos más oscuros, todavía puede quedar algo dentro con ganas de seguir adelante. Creo que justamente ahí está la razón por la que el libro puede conectar con tanta gente distinta, porque más allá de la enfermedad, hablas de emociones muy humanas que prácticamente todos hemos sentido alguna vez. Y hay algo que se percibe constantemente mientras te escucho hablar y mientras se leen tus textos, una enorme vulnerabilidad. ¿Qué papel juega la vulnerabilidad en tu escritura? La vulnerabilidad lo es todo en mi forma de escribir. Nunca he sentido interés por escribir desde una imagen de perfección o de fortaleza constante, porque la vida real no funciona así. Creo que mis textos nacen precisamente de las partes más frágiles de mí, de las dudas, del miedo, del cansancio emocional y de todas esas cosas que muchas veces intentamos esconder delante de los demás. Y, aunque al principio daba miedo mostrarme así, con el tiempo entendí que precisamente ahí era donde más verdad había. Y quizá por eso resulta tan fácil conectar emocionalmente con tus palabras, porque se sienten muy honestas. Da la sensación de que no intentas colocarte por encima del lector, sino sentarte a su lado, y me imagino que un proceso tan íntimo como este también habrá cambiado cosas dentro de ti. ¿Hay algo que hayas descubierto sobre ti misma escribiendo este libro? Sí, creo que descubrí muchas cosas sobre mí mientras escribía este libro. Una de ellas fue entender que mi voz también tiene valor, incluso en esos momentos en los que yo misma dudo de todo lo que soy o de lo que hago. Y también comprendí algo importante, que las experiencias difíciles no tienen por qué convertirse en toda nuestra identidad. Al final, lo que realmente marca la diferencia es qué hacemos con todo eso y cómo decidimos transformarlo o compartirlo con los demás. Qué bonito eso último, ¿no? Porque muchas personas sienten que quedan atrapadas para siempre dentro de lo que les ha pasado. Y escuchándote da la sensación de que, en tu caso, escribir también fue una manera de reconstruirte un poco por dentro. Aunque imagino que un proceso así también puede ser muy solitario emocionalmente. ¿Te sentiste comprendida durante el proceso? No siempre. Hablar de cosas invisibles muchas veces resulta complicado, porque hay personas que solo entienden aquello que pueden ver claramente delante de ellas. Hubo momentos en los que me sentí bastante incomprendida, sobre todo cuando intentaba explicar emociones o síntomas difíciles de describir. Pero también aparecieron personas que conectaron muchísimo con el libro y conmigo, gente que me escribía diciéndome «yo también me siento así» o «parece que has escrito algo que yo nunca había sabido explicar». Y sinceramente, esos mensajes hicieron que todo valiera la pena, me hicieron sentir mucho menos sola. Y creo que ahí ocurre algo muy bonito, ¿no? Porque al final un libro deja de pertenecer solo al autor cuando otras personas empiezan a verse reflejadas dentro de él. Y después de todo este proceso tan emocional, me da mucha curiosidad preguntarte algo muy sencillo. ¿Qué te gustaría que sintiera alguien al terminar el libro? Ojalá al terminar el libro alguien pueda sentir, aunque sea por un momento, que no está solo, que lo que siente importa y que su historia también merece ser escuchada. Y sobre todo me gustaría que el lector entendiera algo muy sencillo. Incluso cuando una persona siente que está rota por dentro, todavía puede quedar algo en ella con ganas de seguir adelante. Creo que precisamente esa idea resume perfectamente la esencia de todo el libro, porque constantemente hablas del dolor, sí, pero también de esa pequeña parte de nosotros que se resiste a apagarse del todo. Y ahora que te escucho decir eso, tengo que preguntártelo, ¿por qué elegiste el título Cuando aún late algo dentro?
porque para mí resume completamente la esencia del libro. Hay momentos en los que una persona puede sentirse agotada, rota o perdida por dentro, pero aún así sigue existiendo algo que permanece vivo, aunque sea muy pequeño. Y creo que mientras quede ese pequeño latido, todavía existe la posibilidad de reconstruirse, de encontrar sentido a las cosas o simplemente de seguir adelante un día más. Pues creo que justamente por eso el título tiene tanta fuerza, porque transmite esperanza sin dejar de ser honesto con el dolor, ¿no? Además, escuchándote hablar de la escritura, da la sensación de que para ti nunca fue solo una forma de crear, sino también una manera de sobrevivir emocionalmente. ¿Qué significa para ti la escritura como terapia? Para mí la escritura ha sido una forma de desahogo, pero también de claridad emocional. Hay pensamientos y emociones que muchas veces resultan imposibles de ordenar dentro de la cabeza, y escribir me ayuda precisamente a eso, a entenderme un poco mejor. Obviamente escribir no hace desaparecer el dolor físico, pero sí siento que me ayuda a aliviar muchas cosas por dentro. Cuando escribo, todo ese caos emocional deja de sentirse tan confuso y empieza a convertirse en algo que puedo mirar, comprender y compartir con otras personas. Creo que muchas personas que escriben se van a sentir muy identificadas con eso que acabas de decir, porque a veces poner algo en palabras ya cambia completamente la forma en que lo vivimos por dentro, aunque imagino que no siempre debe de ser fácil hablar abiertamente de tus dolencias y de todo lo que implican. ¿Cómo reacciona la gente cuando les hablas de tus dolencias? Depende muchísimo de la persona. Hay gente que lo minimiza porque no entiende realmente lo que implica convivir con algo que no siempre se ve desde fuera. Otras personas directamente prefieren cambiar de tema porque les incomoda. Pero también he encontrado personas muy humanas, de esas que simplemente se quedan a escuchar sin juzgarte ni cuestionarte constantemente. Y sinceramente, cuando estás pasando por algo así, tener a alguien que te escuche de verdad puede marcar una diferencia enorme. Ahí está uno de los grandes problemas de las enfermedades invisibles. Muchas veces la persona tiene que demostrar continuamente algo que ya está sufriendo cada día. Y eso me lleva directamente a preguntarte algo importante. ¿Crees que la sociedad entiende realmente lo que implica vivir con enfermedades invisibles? Creo que todavía queda muchísimo por entender sobre las enfermedades invisibles. Muchas veces las personas solo comprenden el dolor cuando pueden verlo claramente, y todo lo que ocurre por dentro termina siendo cuestionado o minimizado. A veces siento que quienes convivimos con este tipo de enfermedades tenemos que justificar constantemente cómo estamos, por qué cancelamos planes, por qué desaparecemos algunos días, o por qué hay momentos en los que simplemente no podemos seguir el ritmo de los demás, y ese desgaste emocional también termina pesando muchísimo. Debe de ser agotador vivir sintiendo que tienes que explicarte continuamente para que los demás entiendan algo que ya estás soportando tú cada día. Aunque imagino que también habrán aparecido momentos muy bonitos a raíz del libro y de toda la gente que ha conectado contigo. ¿Has recibido mensajes de lectores que se hayan sentido identificados? Sí, muchísimos. Y sinceramente creo que ha sido una de las partes más emocionantes de todo este proceso. Hay personas que me han escrito diciéndome cosas como: gracias por poner en palabras algo que yo nunca había sabido explicar, o sentía que estaba leyendo partes de mí. Y cuando recibes mensajes así, entiendes que todo el esfuerzo, el miedo y la vulnerabilidad de exponerte han servido para algo importante, porque al final te das cuenta de que conectar con otra persona de esa manera tiene muchísimo valor. Creo que ahí es donde un libro deja de ser solo un libro y se convierte en compañía para alguien que quizá estaba atravesando un momento muy oscuro. Y precisamente pensando en todas esas personas que pueden estar escuchándonos ahora mismo, ¿qué le dirías a una persona que está en pleno brote de dolor y desesperanza? Le diría que respire y que deje de exigirse ser fuerte todo el tiempo, que hay días en los que simplemente sobrevivir ya es suficiente. Y también le diría que se trate con más cariño, con más paciencia, porque cuando una persona está rota por dentro, muchas veces termina convirtiéndose también en su juez más cruel. Y aunque a veces resulte difícil creerlo, me gustaría que recordara algo importante. No está sola, aunque el dolor le haga sentir que sí. Creo que muchas personas necesitaban escuchar algo así, porque a veces una frase sencilla, dicha desde la experiencia, puede acompañar muchísimo más que cualquier consejo vacío.
Y después de hablar de temas tan intensos, me apetece preguntarte algo un poco más cotidiano. ¿Tienes algún ritual a la hora de escribir? Sí, necesito muchísimo el silencio para escribir. Casi siempre enciendo una vela o algo de incienso antes de empezar, porque me ayuda a entrar en un estado más tranquilo, más introspectivo. Supongo que, de alguna manera, intento crear un espacio donde pueda sentirme cómoda emocionalmente para abrir ciertas partes de mí que no siempre resultan fáciles de mostrar. Creo que eso también explica la sensación tan íntima que transmiten tus relatos, porque parecen escritos desde un lugar muy recogido y muy sincero. Además, hay algo que muchos lectores comentan muchísimo del libro, esas frases finales llenas de esperanza que aparecen al terminar cada texto. ¿Cómo eliges las frases de esperanza que cierran cada relato? La mayoría de las veces aparecen de una forma muy intuitiva, casi como si el propio relato me pidiera terminar así. Hay textos que emocionalmente son muy intensos y siento la necesidad de dejar al lector con una pequeña pausa de aire al final. Y curiosamente, algunas de esas frases incluso nacieron antes que los relatos. A veces escribía una sola frase en una libreta y alrededor de ella terminaba construyéndose toda la historia. ¡Qué bonito eso! Como si esas frases fueran el latido final de cada texto. Y además imagino que sacar un libro tan íntimo al mundo también debió de darte muchísimo vértigo en algunos momentos. ¿Cuál fue el mayor reto al publicar este libro? Creo que lo más difícil fue exponerme emocionalmente de una forma tan abierta. Hablar de ciertas heridas, de pensamientos muy íntimos o de momentos tan vulnerables me daba muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo sentía que, si quería escribir un libro honesto de verdad, no podía esconderme detrás de una versión más cómoda o más bonita de mí misma. Tenía que mostrar también las partes difíciles. Precisamente esa honestidad es una de las cosas que más conectan con el lector, porque en ningún momento da la sensación de que estés fingiendo fortaleza. Y claro, después de todo lo que has compartido en este libro, es inevitable preguntártelo. ¿Has pensado en escribir una segunda parte? Sí, de hecho ya estoy trabajando en ello. Siento que todavía quedan muchas cosas por contar. El primer libro nació desde la necesidad de poner palabras al dolor y a todo lo que supone atravesar ciertas etapas emocional y físicamente muy difíciles. Pero este nuevo proyecto está yendo hacia un lugar distinto, quizá más íntimo y más reflexivo. Habla mucho de lo que ocurre después, de cómo una persona aprende a convivir con las recaídas, con el cansancio emocional, con los pequeños avances y también con esos momentos en los que siente que vuelve al mismo lugar otra vez. Creo que es un libro más sereno en algunos aspectos, pero también más crudo y más honesto. Y creo que eso lo hace todavía más humano, porque muchas veces las personas piensan que sanar significa avanzar siempre hacia adelante, y la vida real rara vez funciona así. Y hay algo que se percibe mucho tanto en este libro como en lo que estás escribiendo ahora. Una mirada muy profunda sobre el dolor, la vida y la forma de atravesar todo eso interiormente. ¿Qué papel juega la espiritualidad en tu vida y en tu obra? Tiene un papel muy importante, aunque no desde un lugar religioso tradicional. Para mí la espiritualidad tiene más que ver con la conexión con una misma, con el silencio, con la forma en que intentamos encontrar sentido incluso en los momentos difíciles. Y creo que la escritura también forma parte de eso. Hay veces en las que escribir se convierte casi en una conversación íntima conmigo misma, una manera de ordenar lo que siento, de escucharme y de conectar con algo más profundo que el simple ruido del día a día. Y quizá por eso tus textos tienen esa sensación tan introspectiva, como si estuvieran escritos desde un lugar muy interior y muy consciente. Aunque también me surge una duda mientras te escucho hablar, porque muchas personas seguramente se preguntarán hasta qué punto las historias del libro nacen directamente de tu propia vida. Todos los relatos de cuando aún late algo dentro están basados en experiencias personales tuyas. No todos son completamente autobiográficos, aunque todos están atravesados por emociones muy reales para mí. Algunos relatos nacen directamente de experiencias propias y otros surgieron a partir de conversaciones con personas que viven depresión, fibromialgia, fatiga crónica o procesos emocionales muy duros. Muchas de esas personas confiaron en mí y me contaron cosas muy íntimas de su vida. Yo las escuché con muchísimo respeto y de alguna manera intenté transformar todo eso en relatos donde pudieran sentirse comprendidas y acompañadas. Creo que el libro también existe gracias a ellas.
Creo que eso le da todavía más profundidad al libro, porque no hablas solo desde una experiencia individual, sino desde muchas heridas compartidas. Y escuchándote hablar de todo esto, es imposible no pensar en cómo el dolor a veces termina convirtiéndose en algo creativo, casi transformador. ¿Crees que el dolor puede transformarse en arte? Sí, totalmente. Creo que muchas veces el arte nace precisamente de emociones difíciles de sostener o de explicar. Hay personas que pintan, otras que cantan, otras que escriben y de alguna manera transforman todo ese dolor en algo que puede ser compartido con los demás. Y creo que ahí ocurre algo muy bonito, porque una experiencia que quizá empezó siendo muy solitaria termina conectando con otras personas que también se sienten así. Quizá por eso el arte tiene esa capacidad tan especial de acompañarnos incluso en momentos muy difíciles, porque sentimos que alguien puso palabras o imágenes a cosas que nosotros nunca supimos expresar. Y pensando en toda la gente que puede estar escuchándote ahora mismo y que quizá también necesita escribir lo que siente, ¿qué le dirías a alguien que quiere escribir desde el dolor pero no se atreve? Le diría que escriba primero para sí mismo, sin pensar en publicar ni en hacerlo bien, solo por la necesidad de sacar algo de dentro. Y también le diría que no hace falta esperar a estar roto para escribir. En mi caso, por ejemplo, escribir siempre ha formado parte de mí. Desde niña iba a todas partes con un cuaderno, un estuche lleno de bolígrafos de colores y 1000 papeles sueltos. Mientras muchos niños salían a correr o a jugar en el recreo, a mí me encantaba sentarme en algún rincón tranquilo del colegio, muchas veces con mis amigas, y ponerme a escribir historias, pensamientos o pequeños bocetos. Ni siquiera dibujaba especialmente bien, pero necesitaba plasmar cosas constantemente. Inventar mundos, escribir escenas, guardar emociones. Era mi manera natural de expresarme. De hecho, todavía conservo un pequeño baúl lleno de cuadernos antiguos y hojas sueltas escritas durante años. Algunos se perdieron con mudanzas y con el tiempo, pero los que quedan siguen siendo una parte muy importante de mí. Así que creo que escribir nunca ha sido solamente una consecuencia del dolor, más bien siempre fue el lugar al que acudía para entenderme mejor. Eso explica muchísimas cosas de tu forma de escribir, porque da la sensación de que la escritura no apareció como una herramienta puntual, sino como algo que siempre ha estado contigo, casi como un refugio que ha ido creciendo contigo desde la infancia. Y después de tantos años escribiendo, me pregunto si hay alguna frase o pensamiento que siga acompañándote siempre, incluso en los momentos difíciles. Sí, hay una frase que me acompaña muchísimo y a la que vuelvo sobre todo en los días difíciles. Aunque no puedas con todo, haz espacio para lo que sí puedes sostener. Creo que me ayuda porque me recuerda que la vida no siempre necesita grandes avances. Hay etapas en las que levantarse, responder un mensaje, ducharse o simplemente atravesar el día ya requiere una cantidad enorme de energía. Y aprender a reconocer eso con más suavidad cambió mucho mi manera de tratarme. Es una frase muy sencilla, pero tiene muchísimo peso. Da la sensación de que habla de aprender a vivir con más paciencia hacia uno mismo, sin esa presión constante de tener que estar bien todo el tiempo. Y claro, después de escribir algo tan íntimo como este libro, imagino que permitir que otras personas entren en esas páginas también debe de remover muchas cosas por dentro. ¿Qué significa para ti que alguien lea este libro? Para mí significa muchísimo. Siento que cuando alguien abre este libro y entra en sus páginas, también me está permitiendo acompañarle durante un momento de su vida. Y creo que eso es algo muy íntimo y muy bonito. Ojalá cada persona que lo lea pueda sentirse comprendida, escuchada o un poco menos sola mientras atraviesa sus propios procesos. Malú, gracias por abrirte de esta manera y por compartir algo tan personal con tanta honestidad, ¿eh? Creo que tu libro termina convirtiéndose en un refugio para muchas personas que llevan demasiado tiempo intentando explicar cosas que casi nadie entiende desde fuera. Y antes de terminar, me gustaría preguntarte algo muy importante. ¿Qué te gustaría decirles directamente a las personas que ahora mismo sienten que están atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida? Me gustaría decirles que intenten tratarse con más cariño y con menos dureza, que sobrevivir también tiene mérito, incluso en esos días en los que todo pesa demasiado. Y aunque ahora mismo sientan que están agotados o perdidos, todavía existe dentro de ellos una parte que sigue resistiendo, aunque sea en silencio. A veces basta con un pequeño gesto, una conversación, una pausa
o simplemente atravesar el día para empezar a sostenerse un poco de nuevo. Este libro nació precisamente para acompañar a quienes alguna vez han sentido que no podían más. Gracias, Malú, por tu sensibilidad, por tu honestidad y por recordarnos algo muy necesario, que incluso en medio del cansancio y del dolor seguimos mereciendo comprensión, descanso y esperanza. Gracias a ti por este espacio y por permitirme hablar de todo esto desde un lugar tan cercano y tan humano. Ojalá esta conversación pueda acompañar, aunque sea a una sola persona. Con eso, para mí, ya habría merecido la pena.